Plugin, un complemento para la tecnología y la innovación. Bienvenidos y bienvenidas a Plugin, un ciclo de charlas organizado por el Polo TIC y el Honorable Consejo Deliberante. Hoy nos encontramos con Marcelo Ortega, presidente de Fils Andes. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Maca? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, hoy vamos a conocer un poco cómo nace, digamos, esta cuestión de Fils Andes Mendoza. Film Andes. Fils Andes, ¿viste? Film Yo sabía Andes. que me iba a equivocar, pero bueno, lo Film vamos. Andes, que son dos genéricos. Bien. Dos nombres, Film y Andes. Y todos juntos es Film Andes. Film Andes. ¿Viste qué fácil? Sí, es fácil, pero bueno, uno por ahí no está acostumbrado y no es del rubro, entonces trata de sobrellevarlo. Pero ¿cómo nace esta propuesta? Bueno, Film Andes primero hay que hacer una historia patrimonial de Godoy Cruz. Film Andes nació en Godoy Cruz en el año 44, 1944, en donde hoy está Puente Olive, donde están los estudios, donde están en los galpones de una fábrica de refrescos muy conocida. Vamos a decir el nombre por las dudas, si no vamos nos a van a decir cobrar Coca-Cola, sponsor, no ¿no? vamos a hacer nada. Ese era un estudio que tenía estándares internacionales para producir cine. Y se le llamó en esa época la Hollywood Argentina. Entonces, entre el 44 y el 60 funcionó los estudios Film Andes, que eran producidos por bodegueros de la zona, ni siquiera el Estado estaba. Y habían hecho una compañía que cotizaba en bolsa y se filmaron una gran cantidad de películas. Así que Godoy Cruz es el lugar donde nació en esa época Film Andes. Luego de las crisis lógicas de la Argentina, Film Andes dejó de ser y nosotros recuperamos ese nombre un poco como homenaje a esos pioneros del cine. Armamos un clúster y armamos una asociación civil sin fines de lucro que se llama Film Andes. Y a partir del 2013-2014 comenzamos a trabajar en un espacio asociativo de productoras, de videojuegos, de cine, televisión, animación, realidad aumentada, y hoy empezamos unos 7 u 8 y hoy somos 70 organizaciones vinculadas, primos hermanos del Polo TIC, y vinculados a la realización de contenidos audiovisuales desde la costa oeste argentina para todo el país. Bueno, y un poco para que la gente conozca, que por ahí no se conoce un poco la parte jurídica, hace poco de la provincia de Mendoza llevó adelante la promulgación de una ley de audiovisual. ¿En qué favoreció esto a ustedes? Bueno, la ley 9058, que es una ley que nosotros propusimos hace varios años, el año pasado finalmente se promulgó y se reglamentó. Y eso lo que significa primero que le da estatus de industria a la industria audiovisual. Que nosotros siempre decimos que es un sector y es un sector que genera empleo, desarrollo, riqueza y bienes, por lo tanto eso es una industria. Como en el mundo, la industria audiovisual genera muchos espacios para el desarrollo y la identidad de las ciudades y de las provincias y las regiones. Y la ley viene a convalidar eso. Esa ley fija una mesa, una mesa denominada la Film Commission Mendoza, donde están representados los sectores públicos y privados, donde está representado obviamente el clúster audiovisual, pero también el colectivo Leonardo Fabio, las audiovisuales de Mendoza y el gobierno a través de dos instituciones que son el Ministerio de Turismo y Cultura y el Ministerio de Economía y Pro Mendoza. Entonces, de alguna forma ese marco legal viene a visibilizar legalmente, institucionalmente, lo que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo. Y obviamente falta mucho para seguir dándole musculatura a esta industria, tanto en la fase institucional como en los mecanismos de financiamiento y de desarrollo del sector. Bueno, ¿y cuál fue la producción que más te gustó? Desde tus primeros comienzos, digamos. O sea. Bueno, yo te decía recién, yo soy cordobés, aunque no se note mucho, pero soy hincha de Belgrano, y vine a estudiar diseño industrial. A partir de ahí me quedé en varios lugares, trabajando siempre en la comunicación y el diseño, y me tocó en el 96 estar en 7 años en el Tíbet. No, ustedes no se acuerdan, pero muy chiquito, pero Brad Pitt y toda esa cosa, la verdad que esa fue como un gran... De Film Andes, de ese Film Andes viejo o antiguo, al 96, 97 que vino 7 años en el Tíbet, la verdad que pasaron muchos años, y ese fue como un quiebre, ¿no? Ahí me tocó ser parte del nexo entre la producción y el gobierno de la provincia.
Y a partir de ahí empecé a trabajar así más vinculado al Instituto de Cine, a producciones publicitarias, comerciales, pero ese fue como un hecho interesante de descubrir la potencialidad que tenía Mendoza para desarrollar contenidos, y por otro lado, que ese descubrimiento haya sido por otros, ¿no? Entonces vinieron extranjeros, hubo pleno empleo en Uspallata, se invirtieron más de 60 millones de dólares en esa época. Entonces hubo toda una movida, venían solo para filmar unos paisajes y se quedaron casi un año filmando interiores, desarrollando una gran actividad acá. ¿Y cuál fue tu desafío en digamos, en esos años o con esa producción? Ese nexo que vos decís que fuiste con el gobierno, digamos, y toda la productora, todo. Bueno, el desafío era cómo transformar el desarrollo de una industria que tenga que ver con el equilibrio entre lo público y lo privado, ¿no? Nada se puede hacer ni de un lado ni del otro solo. Eso por un lado. Y el otro desafío es cómo debemos organizarnos para desarrollar proyectos. Así como está el Polotic, como está este espacio de deliberación permanente como el Consejo Deliberante, creo que el tiempo es cómo trabajamos juntos. De estos proyectos nadie lo puede hacer solo. Tenemos una frase que dice: nadie se realiza en una comunidad que no se organiza. Entonces, ese espacio de organización es lo que nos motivó a nosotros a desarrollar este clúster, que fue uno de los primeros del país. A partir del desarrollo del clúster, después empezamos a generar un proyecto que se llama Corredor Audiovisual Argentino, donde están las cámaras y clúster de otras provincias y de ciudades como Rosario, Corrientes, Tucumán, Córdoba, obviamente, Buenos Aires, Bariloche. Pero un poco el desafío es el espacio de la organización, el espacio de dejar de tener pensamientos un poco binarios, ¿viste? O es público o es privado. Claro. ¿No? ¿Es film o Andes? Es Filmandes. Es Filmandes. Esto es, nada de lo público se logra solo, ni nada de lo privado tampoco. Entonces, en esta industria, que es la de los contenidos audiovisuales, que todo el mundo ve, que todo el mundo consume diariamente. Consume vorazmente, y más con el contexto de la pandemia. Lo importante es eso, es estar organizados, y esa es la forma de transformar el lugar donde uno está. ¿Vos crees que hoy la producción audiovisual entra, digamos, dentro de este circuito de la economía naranja y todo este auge que se está dando, digamos, a nivel mundial? Totalmente. Creo que es como la madre de las industrias, decimos nosotros. Porque atrás de un contenido audiovisual, atrás de una producción audiovisual, si uno ve los títulos de una película, los créditos, uno lo ve letritas chiquitas y ve cientos y cientos y cientos de personas que no solamente son la red carpet o la alfombra roja de una celebrity, sino está el mozo que llevó el catering a Uspallata a 2.500 metros de altura, o el carpintero, o el vestuarista, o el electricista, o el maquillador, o el transportista. Es una industria que mueve un gran derrame, y eso es la industria naranja. Nosotros en el 2013 descubrimos el libro, lo recomiendo para todos. Bien. ¿Cómo se llama el libro, sabes? No sé. Bueno, se llama Economía Naranja, una oportunidad infinita. Ese libro lo escribieron en el BID, fue el libro más bajado de todas las plataformas BID, y lo escribieron dos en ese momento consultores. Hoy uno de ellos es el presidente de Colombia, que se llama Iván Duque, y Felipe Buitrao Restrepo, que estuvo el año pasado por acá, el anteaño. Bueno, ellos generaron este concepto de la economía naranja, que en realidad la economía naranja es esa actividad donde a través de las ideas y de la cultura y de la creatividad se generan desarrollos, servicios, empleo y fundamentalmente identidad. Y sobre todo con lo que significa la propiedad intelectual, ¿no? El mundo de las ideas, sí, desarrollando y metidos en los temas económicos. Bueno, como para cerrar un poco, ¿qué mensaje le dejarías a los jóvenes que hoy se están
incursionando con estas producciones audiovisuales que por ahí viste que está mucho esto lo del influencer, los TikTok, los cortos. He visto que Mendoza es muy, también suele hacer muchos cortos, muchos concursos también de cortos. ¿Qué mensaje le darías vos con tu trayectoria? Bueno, no sé si tanta trayectoria, pero tampoco quiero ser muy de mensaje así de viejo. Pero lo primero es decirte que los contenidos audiovisuales es el producto más consumido por la humanidad después del aire, ¿no? Bien. Entonces, uno consume muchas horas al día productos audiovisuales en dispositivos, en pantallas, en computadoras, en tablet. Entonces, primero que el consumo es voraz y necesita mucho contenido para esa voracidad del espectador. Punto uno. Punto dos, hay que profesionalizar la gestión y hay que permanentemente desde saber inglés y el Excel, que son dos herramientas claves, más que el Photoshop, hasta el relacionamiento. Digamos. Es más fácil acceder a una tecnología de desarrollo de un software, pero lo más difícil es entrar en esta industria de las relaciones. Entonces, la capacitación permanente, el relacionamiento y una visión internacional es lo que hay que tener. Dejar de pensar en la cosita del pueblo, dejar de pensar en cabotaje, tener el pasaporte siempre limpito y en la mesita de luz. Pero no para irse y quedarse en otro lugar, es para irse, aprender y volver, porque este es un lugar fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por acompañarnos y gracias a vos que estás del otro lado. Te invitamos a que sigas este programa y otros más por el canal de YouTube HCD Godoy Cruz. Esto fue Plugin.